Ella lleva ahí unas semanas, pero recién ahora me di cuenta. Puede que lleve mucho más tiempo. Parece que sí. He llamado a la policía, al canal de noticias local, hasta a la maldita oficina del alcalde, pero nadie me ayudó. Bueno, al principio se preocuparon. Después, alguien salía, se acercaba al árbol, miraba para arriba y en 1 minuto o 2 ya estaba volviendo a su auto, a veces incluso corriendo. Suena completamente absurdo. Una señora sentada en un árbol en febrero. No estaba vestida para el clima, y la gente normal no debería poder aguantar temperaturas tan bajas con nada más que lo que parece un saco de papas sucio. Pero ella sí, y no parece molestarla. Al contrario, parece que lo disfruta. Mira, creo que soy un tipo razonable, bastante tolerante con mis vecinos. No me quejé cuando el hijo de 9 años de los Henderson empezó a tocar la maldita trompeta, uno de los instrumentos más ruidosos de la música, por cierto. Y cuando la señora Hedinger insistió en que quitara mi arbusto de enebro porque le preocupaba que le diera diarrea a su gato, hice lo que se hace entre vecinos. Desenterré el viejo arbusto y lo tiré. Ni siquiera pestañeé cuando Ralph Larson de la calle de enfrente destrozó mi buzón el mes pasado con su coche. Simplemente apreté los dientes y recogí el buzón destrozado. Lo que intento decir es que no soy una persona demasiado tensa que espera perfección de los que la rodean. Seguro que he hecho cosas para molestar a algún vecino en algún momento de los 2 años que llevo viviendo aquí. No espero perfección, solo un comportamiento normal de mis vecinos. Pero esto, sea lo que sea, va más allá de lo que yo llamaría normal. Y lo que es peor, nadie parece querer ayudar. Supongo que empezó hace un par de semanas. Aunque ese es solo el tiempo que ha pasado desde que la vi por primera vez ahí arriba. Dios sabe cuánto tiempo lleva ahí. Eran como las 7 de la mañana. Salí hacia mi auto, con las llaves en la mano. Justo iba a abrir la puerta cuando la vi. Ni siquiera sabía que era una mujer en ese momento. Solo un destello de blanco que llamó mi atención. Miré hacia arriba, al árbol, entrecerrando los ojos para enfocar el punto entre todo el marrón, intentando determinar qué era. Todavía no había preocupación real, solo una vaga curiosidad. Miré mi reloj asegurándome de no llegar tarde antes de bajar por mi entrada hacia la calle. El árbol es enorme, como la mayoría de los árboles por los que nuestra pequeña comunidad es conocida, parado justo al otro lado de la calle de mi casa, en la pequeña calle sin salida. Me paré en la acera, intentando ver si podía echarle un buen vistazo a lo que fuera sin tener que cruzar la calle, pero desde mi posición solo podía ver breves destellos entre las ramas gruesas. Suspiré, sabiendo que si no veía bien lo que fuera, me iba a molestar todo el día. Por alguna razón tenía que saberlo. Crucé la calle y me quedé en la acera por unos momentos, protegiéndome los ojos del sol. Lo que fuera, no lo podía ver a través de las ramas gruesas y las hojas marrones en descomposición. Mirando hacia arriba, al árbol, inmediatamente me invadió una sensación de malestar que no podía explicar, pero era lo suficientemente fuerte como para decidir olvidarme del maldito árbol e irme a mi auto. Una vez que le di la espalda al árbol, tuve un intenso deseo de correr, casi como cuando era pequeño y subía corriendo las escaleras del sótano, seguro de que algo estaba justo detrás de mí, alcanzándome con la punta de sus dedos, pero intenté ignorarlo. Justo cuando llegué a mi entrada, un sonido rompió el silencio de la mañana, agudo, claro e inconfundible. Psst, como una voz intentando llamar mi atención. Me detuve en seco, sin voltear. De alguna manera supe que la voz venía de ese árbol. Al diablo con el orgullo. Corrí directo a mi auto, luchando por meter la llave en la cerradura. Antes de cerrar y asegurar la puerta, podría haber jurado que escuché otro sonido. Alguien se estaba riendo. Esa noche no dormí bien. Seguí mirando la ventana de mi habitación,
imaginando que podía ver el árbol meciéndose con la brisa, una gota de piel color pálido moviéndose con él, como si estuviera saludando. Cuando finalmente salió el sol, me vestí rápido y me apresuré a cruzar la calle, esperando que ninguno de mis vecinos me viera. Una parte de mí me reprendió por ser irracional, pero mis piernas siguieron moviéndose de todos modos. Podía oír el canto de los pájaros y el leve zumbido del tráfico a lo lejos. Me abrigué más con mi chaqueta mientras la fría brisa invernal azotaba mi piel. Me paré al pie del árbol y miré hacia arriba. El árbol había perdido la mayor parte de su follaje debido al frío, pero aunque el árbol estaba casi desnudo, las muchas hojas en descomposición lo hacían parecer más lleno, escondiendo bastante bien el objeto. Me posicioné justo debajo de la cosa, y ahí fue cuando finalmente lo vi. No estoy seguro de lo que esperaba ver, pero seguro que no era eso. Una mujer estaba sentada en una rama gruesa, a unos 15 metros del suelo. Me quedé boquiabierto mirándola, intentando darle algún sentido a su presencia allí. Ella estaba mirando hacia adelante, sin parpadear, inmóvil, usando lo que parecía ser un saco de papas andrajoso, pero podría haber sido el resto de un viejo vestido sucio. Sus delgadas piernas desnudas colgaban de la rama, como ramitas sucias. Por un momento pensé que estaba muerta, pero podía ver sus movimientos por más leves que fueran. Miré alrededor del suelo buscando una escalera o alguna otra forma en la que ella hubiera subido allí, pero no había ninguna. No estaba seguro de cómo la mujer había llegado al árbol en primer lugar. El árbol no era lo que se llamaría un árbol típico para escalar. Era demasiado ancho, y las únicas ramas accesibles eran demasiado delgadas y estaban demasiado separadas, por lo que escalar sería casi imposible para la mayoría de gente. Cuanto más lo pensaba, más empezaba a creer que tenía que ser una especie de broma, aunque una muy extraña. «¿Señorita?», le grité. «¿Está bien ahí arriba? ¿Necesita ayuda para bajar?». Si me había oído, no dio señales de ello, y continuó mirando hacia adelante con expresión vacía. Considerando la temperatura, tenía que estar congelada. Ese vestido que llevaba no podía ofrecerle ningún calor. Pasaron unos segundos, pero la mujer seguía sin responder, ni siquiera reconociéndome. Iba a volver a llamarla, pero antes de que pudiera, la señora hizo un ruido. Un extraño sonido entrecortado y áspero llegó hasta mí, volviéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Me tomó un minuto darme cuenta de qué era el sonido, y por alguna razón me envió un escalofrío. Risa, como alguien intentando y fallando en reprimirla. Di un paso atrás del árbol, mis instintos gritándome que corriera. No tenía explicación para la sensación instantánea de terror. Todo lo que sabía era que algo andaba terriblemente mal con esa mujer. Antes de que pudiera mover los pies, la cabeza de la mujer se movió. Empezó a inclinarse sobre la rama en la que estaba encaramada. Su rostro empezó a inclinarse hacia abajo lentamente, hasta que acabó mirándome directamente a mí. Se inclinó tanto que sentí que se caería. Al principio, su rostro estaba blanco, sin ninguna emoción, pero eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sus labios se estiraron en una sonrisa espeluznante que de alguna manera ocupaba la mayor parte de su rostro, casi llegando a sus ojos. Ella estaba respirando con esos jadeos superficiales que se volvieron casi ensordecedores a pesar del silencio casi íntimo de nuestro entorno. Sus manos estaban agarrando las ramas con tanta fuerza que podía oír la corteza desgarrándose y ver pedazos cayendo al suelo donde yo estaba. Nos miramos el uno al otro durante mucho tiempo antes de que ella abriera repentinamente la boca, tan ancha que pensé que su mandíbula podría romperse, dejando escapar un gemido profundo y áspero, y ahí fue cuando corrí. Corrí a casa y entré en pánico por la puerta principal, cerrándola de golpe detrás de mí y echando ambos cerrojos.
Ni siquiera eso parecía suficiente. Esperé allí con ambas manos en la puerta, esperando el sonido de algo golpeándola, pero no llegó. Cuando finalmente me controlé, me arriesgué a mirar por la ventana de mi puerta principal, pero afortunadamente no la pude ver. No fui a trabajar ese día. Por más tonto que pueda parecerte, tenía miedo. Miedo a salir de la casa. Miedo de oír esa risa entrecortada y superficial y verla mirándome entre las ramas. A media tarde, ese miedo comenzó a disminuir y empecé a sentirme enfadado. Si esto era una broma extraña, algo derivado de una enfermedad mental o algo completamente diferente, no me importaba. Estaba enfadado por haberme hecho sentir aterrorizado de salir de mi propia casa. Me fui a la cama furioso, con planes de ir allí mismo por la mañana a hablar con esa señora, si todavía estaba allí. No dormí bien esa noche. Mis ojos seguían yendo a la ventana, mirando la oscuridad más allá del cristal. No podía evitar imaginar a la señora del árbol, con su rostro sucio presionado contra mi ventana. Me desperté a la mañana siguiente, antes de mi alarma, incluso antes de que saliera el sol. Me vestí rápidamente y tomé mi café mientras esperaba que el sol saliera completamente. Para cuando lo hizo, toda mi valentía de la noche anterior parecía haberse desvanecido. Eché un vistazo por la ventana de la sala, pero si la señora seguía allí, no la podía ver. Ignoré mi mano temblorosa mientras abría la puerta y cruzaba la calle. Las ramas se mecían con el viento helado de febrero que me picaba la cara y se me subía por la chaqueta. Me paré a unos metros de la base del árbol y miré hacia arriba. No la vi y me relajé un poco. Esperaba que las temperaturas frías la hubieran hecho encontrar un nuevo lugar. Di un paso más cerca, pero eso fue todo lo que pude hacer, ya que el silencio fue interrumpido por un fuerte gruñido. Venía justo de encima de mí. Antes de que pudiera mirar hacia arriba, escuché algo rompiendo las ramas y golpeando el suelo helado con un chapoteo húmedo, cayendo justo delante de mí. Una ardilla muerta yacía a mis pies, su pelaje empapado de sangre y trozos de carne. Parecía estar vacía por dentro, excepto por algunos huesos que la ayudaban a mantener su forma. Incluso los ojos parecían faltar. Me quedé paralizado mirando el cadáver parcialmente devorado frente a mí. Luego escuché un sonido amortiguado, pero familiar. Una risa. Corrí hacia casa sin mirar hacia arriba, sabiendo que si lo hacía vería su rostro ensangrentado mirándome. Al día siguiente era sábado, y juré hacer algo con respecto a la señora del árbol. Ya había pasado el punto de querer hablar con ella, y después de la ardilla ya no estaba enfadado, estaba perturbado. Claramente la mujer sufría alguna enfermedad mental y necesitaba ayuda profesional. Hice lo único que se me ocurrió, llamar a la policía. Les expliqué la situación. La operadora me dijo que se asegurarían de que la señora recibiera la ayuda que necesitaba. Me quedé junto a la puerta, mirando ocasionalmente a través de las persianas. Los oficiales llegaron unos 20 minutos después, y desde la pequeña ventana sobre mi puerta, los vi caminar directamente al árbol. Se pararon directamente debajo y miraron hacia arriba. Por un largo momento, simplemente miraron, como confundidos por lo que estaban viendo. Incluso desde el otro lado de la calle, pude ver cómo cambiaban sus expresiones, pasando de una vaga curiosidad a una completa inquietud. Compartieron una breve mirada de preocupación el uno al otro antes de que la oficial comenzara a hablarle a la señora del árbol, moviéndose incómodamente mientras lo hacía. Habló durante unos minutos y luego las expresiones inquietas de los oficiales cambiaron de nuevo, a una de inconfundible y absoluto terror. El robusto oficial saltó hacia atrás del árbol como si algo le hubiera picado, agarrando rápidamente a su compañera del codo y tirando de ella hacia él. Ella no pareció protestar, y juntos
Retrocedieron del árbol, sus manos flotando sobre las fundas de sus armas y casi cayendo sobre el bordillo. Una vez que llegaron a la calle, ambos se detuvieron mirando hacia arriba, sin decir ni una palabra. De repente, hubo un movimiento repentino desde arriba del árbol, haciendo que las ramas se sacudieran violentamente en el lugar donde yo sabía que la señora estaba sentada. Los oficiales giraron y corrieron a través de la calle hacia su auto, sus rostros retorcidos de miedo. Me apresuré a abrir la puerta y corrí afuera llamándolos. Me miraron y por un segundo pensé que podían irse. Podía decir que querían hacerlo. Cuando no lo hicieron, corrí hacia su auto. ¿Es usted la persona que llamó?, preguntó el oficial. De cerca pude ver lo pálidos que estaban, con el sudor goteando en sus frentes a pesar del frío. «Sí, señor. ¿Van a bajarla de ahí?», pregunté con esperanza. El oficial miró brevemente hacia el árbol, estremeciéndose un poco antes de volver a mirarme, el miedo en sus ojos repentinamente reemplazado por ira. «Escuche, señor, esto no es un asunto para la policía. Vuelva a su...», empezó, pero lo interrumpí rápidamente. «¿No es un asunto de la policía? Entonces, ¿de quién demonios sería el asunto?», pregunté sorprendido. «La señora ha estado ahí arriba Dios sabe cuánto tiempo. Está claro que no está bien. ¿Vio lo que llevaba puesto?». La oficial dio un paso hacia adelante, amenazante. «Señor, voy a necesitar que se calme», dijo. «La señora no parece querer nuestra ayuda en este momento. Está contenta de estar donde está y ese es su derecho». Me miró con furia, sus ojos rogándome que no insistiera. «Pero no puede estar bien. Ustedes le hablaron por menos de un minuto. ¿No deberían al menos hacerle un chequeo médico o algo así?», dije. El oficial dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler los restos rancios de chicle de menta en su aliento. Apretó la mandíbula y sus ojos se entrecerraron como si quisiera golpearme. Por un segundo pensé que podría hacerlo. «Es una mujer adulta. Es libre de sentarse en un árbol en propiedad pública si quiere. Usted no es dueño del árbol, señor. Y permítame recordarle que es un delito hacer mal uso del 911. Ahora no nos llame más por esto, o vendremos a arrestarlo». Subieron al auto sin decir una palabra más y se fueron a toda velocidad. Observé cómo el auto desaparecía por la carretera, completamente desconcertado. No miré hacia el árbol. No quería verla, pero de alguna manera sabía que estaba allí observando y tal vez incluso riendo. Pasé el resto del día pensando en lo que podía hacer. Pensé que si la policía no hacía su trabajo, entonces encontraría a alguien que sí lo hiciera. Llamé a la estación de noticias local, les conté sobre la mujer y en qué terrible condición parecía estar, y en cómo la policía vino y se fue sin hacer nada. La señora con la que hablé sonó horrorizada por la situación y prometió enviar a alguien para hablar conmigo. Vinieron a la tarde siguiente, una reportera y una psicóloga con licencia. Después de hablar conmigo durante unos minutos, se acercaron al árbol. Los observé hablando con la mujer desde el porche de mi casa, pero no pude oír lo que decían. Pude ver cómo las sonrisas se le borraron de la cara en el momento en que miraron hacia arriba, a las ramas. Pude ver lo inquietos que parecían mientras hablaban, intentando convencer a la mujer de que bajara del árbol, pero al igual que los policías, no duraron mucho. 3 minutos después, estaban cruzando la calle apresuradamente. Sus expresiones eran de puro pánico. Ni siquiera se detuvieron para hablar conmigo. El camarógrafo casi me derriba cuando intenté hablar con ellos, y todas mis llamadas a la estación de noticias después quedaron sin respuesta. Sin saber qué hacer, intenté con el alcalde. Dejé numerosos mensajes y finalmente obtuve una respuesta a la mañana siguiente. La oficina del alcalde envió a alguien ese mismo día. Un tipo con traje, arrogante, con cabello engominado hacia atrás y una sonrisa ataimada que parecía una característica permanente en su rostro. Intenté prepararlo para lo que vería, pero él me despidió con la mano, como si yo fuera alguien demasiado dramático, asustado de una mujer con problemas mentales subida a un árbol.
¿No ha sido violenta en absoluto?, preguntó con una mueca estúpida en la cara. No, todavía no, dije entre dientes. ¿Entonces solo se sienta ahí arriba?, preguntó. Podía decir que me consideraba un tonto por tenerle miedo a una mujer que no me había hecho nada, pero él aún no sabía nada, aunque lo sabría. Como dije, hasta ahora. Ella no está bien, no ha bajado en días y debe estar congelándose, le dije. Él asintió aburrido. ¿Cómo sabes que no ha bajado en absoluto? ¿La has estado vigilando constantemente?, preguntó, esa sonrisa estúpida de nuevo. No, constantemente no, dije, pero creo que me habría dado cuenta si hubiera estado subiendo y bajando. Él miró su teléfono, fingiendo escucharme. Está bien, señor, no se preocupe, iré a hablar con la señora. Paseó por la calle como si estuviera caminando en un parque, ajeno a lo que estaba a punto de ver. Miró hacia arriba, al árbol, y esa sonrisa estúpida desapareció instantáneamente de su rostro. Su piel se puso pálida. Cuanto más miraba, peor se le veía. Su boca se aflojó y sus piernas parecían a punto de ceder. De repente, algo cayó del árbol, algo demasiado pequeño para que yo pudiera distinguir qué era. Sus manos volaron a su cara, limpiándosela frenéticamente. Cayó de culo y se alejó del árbol. Terminó arrastrándose en 4 patas hasta llegar a la calle. Cuando corrió hacia su auto, pude ver que su rostro estaba salpicado de manchas marrón rojizas. Lo vi alejarse, sin apenas sorprenderme ya en ese punto. Me sentí completamente desanimado. Nadie quería acercarse a la mujer, así que simplemente la dejaron allí arriba. Sin más opciones, hice lo único que pude e intenté ignorarla. Definitivamente no fue tan fácil como podrías pensar. Evité salir lo más posible y nunca miré en la dirección del árbol cuando tenía que salir de casa. Los siguientes días fueron horribles, pero las noches fueron aún peor. Tenía miedo de cerrar los ojos mientras estaba en la cama, siempre mirando a esa maldita ventana. Podía ver el comienzo de la escarcha en las esquinas del cristal, y por más jodido que suene, se convirtió en mi único consuelo esa noche. Imaginé a ella ahí arriba, en esa rama, sus pies descalzos y su piel expuesta volviéndose lentamente azul, y eso me hizo sentir un poco mejor. Esperaba que pasara una noche incómoda allí afuera y finalmente abandonara el árbol. Me dije a mí mismo que hice mi parte para intentar ayudarla, y si finalmente sucumbía a los elementos, no sería por mi conciencia. Por más extraña e inquietante que fuera la mujer, seguía siendo solo una persona con una enfermedad mental obvia. Tenía la sensación de que no pasaría mucho tiempo antes de que solo quedara un cadáver en ese árbol. Odio admitirlo, pero una parte de mí lo esperaba. Un final a esta experiencia tan perturbadora. Pude evitar el árbol el resto de la semana, tomándome unos días libres del trabajo. Solo salía para recoger el correo o si necesitaba algo desesperadamente de la tienda. Esos breves momentos allí fuera, con el árbol asomándose al otro lado de la calle, el aire mismo a mi alrededor se sentía ominoso. Mira, sé que mi miedo puede parecer irracional. No es como si la mujer hubiera hecho algo violento. Ni siquiera había abandonado el árbol. Técnicamente, la única persona a la que estaba lastimando era a sí misma. Intenté decirme a mí mismo que mi miedo era irracional, pero el lunes las cosas empeoraron. Era alrededor de mediodía cuando escuché un golpe. Por un momento, simplemente miré la puerta, imaginando a la señora del árbol parada del otro lado. Dudé, pero a medida que los golpes se volvían más fuertes, más insistentes, finalmente me hice abrirla. La señora Hedinger estaba en mi porche, con las manos en las caderas. ¿No me escuchaste llamar, Michael?, espetó. Miré por encima de su cabeza hacia el árbol, y por un segundo pensé que vi un destello de carne asomándose entre las ramas. Me forcé a mirar hacia otro lado.
Lo siento, señora Hedinger, estaba... Te ves terrible. ¿No has ido a trabajar? No te he visto salir en días, dijo. En realidad no me he sentido bien, le dije. Ella retrocedió, mirándome con cuidado. No tienes COVID, ¿verdad?, preguntó. Porque legalmente tienes que decírmelo. No tengo COVID, no es ese tipo de enfermedad, dije, queriéndome deshacerme de ella y cerrar la puerta lo más rápido posible. Ella dio un paso adelante, intentando mirar por encima de mi hombro hacia mi casa. No estás bebiendo, ¿verdad? Sabes que mi nieto tiene un problema con la bebida y él... Señora Hedinger, ¿necesita algo?, pregunté interrumpiéndola. Ella soltó un pequeño bufido, obviamente disgustada por mi interrupción. Me preguntaba si habías visto a mi gato Tarson, dijo secamente. A veces deambula por aquí y lo he estado llamando todo el día. Negué con la cabeza. No, lo siento, no lo he visto, dije. Pero si lo hago Un fuerte maullido resonó desde el otro lado de la calle. La señora Hedinger también lo escuchó y se dio la vuelta. ¿Escuchaste eso? Es mi Tarson. Conozco ese llanto en cualquier lugar, dijo. Empezó a bajar los escalones del porche, pero rápidamente la agarré del brazo. Señora Hedinger, no vaya allí, susurré como si la señora del árbol pudiera oírme. ¿Qué demonios te pasa?, espetó liberando su brazo. Lo siento, no quise... Señora Hedinger, hay una señora en el árbol de allá, dije. ¿De qué estás hablando? ¿Estás borracho, Michael?, preguntó bruscamente. No bebo. Hay una señora en ese árbol. He llamado a la policía y nadie la va a bajar. Ella no... podría ser peligrosa. Me mantendría alejado de ella, dije. Ella resopló y miró hacia el árbol, entrecerrando los ojos. Debe ser una de esas drogadictas de las que oigo hablar en las noticias todas las noches. Probablemente ahí arriba fumando metanfetamina, dijo, sacudiendo la cabeza disgustada. Hay algo malo con ella, pero no creas que está drogada, dije. No siempre puedes saber quién sí y quién no, Michael. Mi nieto andaba con gente así. Parecen estar bien hasta que un día aparecen en tu casa y desaparecen todas tus cucharas, dijo. No creo que sean drogas, dije de nuevo. Michael, las mujeres sobrias no se suben a los árboles en medio de febrero. Está drogada. Y que me parta un rayo si voy a dejar que se siente su trasero huesudo ahí arriba mientras mi gato tiene que respirar su veneno, dijo y se apresuró a bajar por la entrada, ignorando mis súplicas. Sé que debería haber hecho más para detenerla, pero como el cobarde que soy, simplemente entré corriendo y cerré la puerta con llave. La observé desde la ventana de mi puerta principal, mi corazón martilleando en mi pecho. Ella estaba parada en la acera justo debajo del árbol, mirando hacia arriba, con una mano sobre sus ojos. No podía ver a la señora del árbol, pero podía decir que la señora Hedinger sí podía verla. Pareció sorprendida al principio, pero rápidamente se recuperó y comenzó a hacerle gestos a la mujer para que bajara del árbol. Habló durante unos minutos, cuando se detuvo de repente y una expresión de puro terror se apoderó de su rostro. Su boca se abrió. Incluso desde el otro lado de la calle pude ver sus manos temblando. Las ramas comenzaron a mecerse en lo alto, temblando tanto que las hojas muertas comenzaron a llover alrededor de los pies de la señora Hedinger. Cuando el árbol dejó de temblar, la señora Hedinger se acercó al tronco, tan cerca que su cuerpo se presionó contra él. Pude ver cómo sus labios se movían rápidamente justo antes de empezar a subir al árbol. No sé cómo pudo hacerlo sin ramas accesibles y a su edad, pero de alguna manera se las arregló para subir al árbol, desapareciendo entre las hojas moribundas. Esperé a que reapareciera, pero los minutos pasaron y no había señales de ella. Estaba a punto de abrir la puerta cuando finalmente la vi, bajando de espaldas por el árbol. Cuando llegó al fondo, se quedó congelada, mirándome a mí directamente, como si pudiera verme.
Me alejé de mi ventana, pensando en llamar a la policía de nuevo, incluso si eso significaba ser arrestado. Algo andaba muy mal. Me arriesgué a mirar de nuevo por la ventana y para mi horror la señora Hedinger estaba sonriendo. Una sonrisa tan retorcida y diferente a su habitual expresión desagradable que me hizo sentir la piel de gallina con solo mirarla. En el momento en que mis ojos cayeron sobre ella, comenzó a caminar arrastrando los pies por la calle, sus ojos fijos en mi casa. No tenía ni idea de qué haría si intentaba entrar, pero nunca llegó a cruzar la calle. Todo sucedió como si fuera a cámara lenta. Un auto negro llegó a toda velocidad por la calle, el rostro del conductor vuelto hacia mí, sonriendo salvajemente. Un rostro que reconocí, el hombre de la oficina del alcalde. Su auto se estrelló contra la señora Hedinger. Su cuerpo rebotó en el capó y cayó en el pavimento con un crujido repugnante. Pasó por encima de ella mientras salía del vecindario, sin detenerse ni una sola vez. Salí corriendo. No pude evitar mirar los restos destrozados de la señora Hedinger. Volví a llamar a la policía y finalmente se llevaron su cuerpo. Sin embargo, a nadie le importó la señora del árbol. Sí tomaron la información sobre el hombre de la oficina del alcalde. Escuché que lo encontraron muerto en su auto por heridas de arma blanca infligidas por él mismo a pocas millas de distancia. Escuché a uno de los oficiales decir que lo habían encontrado sonriendo. Me quedé en mi casa durante el fin de semana, pensando seriamente en mudarme. Ayer, cuando subí al baño de arriba, no pude evitar preguntarme si ella todavía estaba allí. Tenía la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, finalmente se hubiera ido. Miré con cuidado por la ventana al lugar general donde pensé que se había sentado. El sol ya había empezado a ponerse, pero el alumbrado público de la calle iluminaba el árbol lo suficientemente bien. Mis ojos recorrieron las ramas en busca de ella, pero la distancia lo dificultaba. Justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. En lo alto del árbol, casi llegando a la cima, una cara asomaba entre las ramas. Esa misma cara sucia y sonriente. Estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero podía verla y sabía que estaba sonriendo. Lo peor era que de alguna manera sabía que me estaba sonriendo a mí. Me alejé de la ventana, con el corazón acelerado. Desde esta distancia y ángulo era difícil juzgar si realmente estaba mirando en esta dirección, pero seguro que parecía que sí. Podría haberlo ignorado, pero tenía que saberlo. Tenía que saber si me estaba vigilando, incluso desde el otro lado de la calle. Algo que debería haber sido imposible. Corrí al otro extremo de mi casa, a mi oficina, me tiré al suelo y me arrastré hacia la ventana. Me puse en cuclillas y con mucho cuidado levanté la cortina y asomé solo los ojos por encima del alféizar de la ventana. El árbol estaba un poco más cerca de mi oficina que de mi baño, pero el ángulo era ligeramente diferente. Escaneé la parte superior del árbol, pero afortunadamente no vi nada que no debería estar allí. Estaba examinando cada rama, cuando mi respiración se detuvo de repente. A mitad de camino del árbol, la cara de la mujer sobresalía entre las ramas, sonriendo y trastornada. Parecía estar subiendo y bajando, como una niña emocionada. La miré, diciéndome mentalmente que no podía verme ni saber dónde estaba yo. Como si pudiera leer mis pensamientos, su delgado brazo salió de las ramas y comenzó a agitarse frenéticamente hacia mí. Me alejé y me senté en el pasillo, donde no había ventanas. Intenté entender cómo lo había hecho, pero no pude entender cómo habría sabido dónde estaba. Llegué a la conclusión de que debía haberme delatado de alguna manera, haber movido la cortina o algo. Bajé las escaleras, pegándome a las paredes y alejándome de las ventanas.
Me tomé mi tiempo y me arrastré hasta la ventana de mi sala de estar y, sin tocar la cortina, miré por la pequeña apertura de la esquina. Me tomó unos segundos encontrarla, pero cuando lo hice, tuve que reprimir un grito. Se había movido, ahora encaramada a una rama a unos 6 metros de altura, su cuello estirado de modo que toda su cabeza sobresalía entre las hojas. Estaba sonriendo aún más, si eso era posible, con un brazo estirado hacia afuera y un dedo apuntando directamente a mí. Me aplasté contra la pared, mi pecho se agitaba. Me sentí mareado por el pánico y tuve que morderme el labio para no gritar. Tal vez mi miedo te parezca injustificado, pero no era solo su presencia en el árbol o incluso su comportamiento perturbador lo que me aterrorizaba. Había una sensación de peligro muy real cuando estabas cerca de ella, cuando la mirabas. Una sensación de que esta señora podría hacerte daño y que lo disfrutaría. Tan silenciosa y cuidadosamente como pude, me escabullí por las escaleras del sótano, dejando las luces apagadas. La ventana estaba en lo alto de la pared y tuve que pararme sobre algunas cajas polvorientas para poder alcanzarla completamente. Hice poco o ningún ruido, ciertamente nada que ella pudiera oír. Estaba seguro de eso. Sabía que probablemente no podría verla con la luz menguante, pero tenía que intentarlo. Tenía que saber si de alguna manera podía anticipar dónde estaría. Me paré sobre las cajas y junté las manos alrededor de mis ojos, presionando mi cara contra el cristal. Estoy escribiendo todo esto desde mi baño. No miré demasiado tiempo por la ventana del sótano, porque al principio todo lo que podía ver era mi propio reflejo vago y de ojos muy abiertos mirándome. Excepto que, después de un momento, me di cuenta de que la cara de ojos muy abiertos que me miraba no era la mía, y estaba sonriendo.